En este nuevo capítulo de Sin Postal Chiloé nos vamos a reunir con Eduardo Mondaca, doctor en Ciencias Políticas, un chilote que ha estado presente desde el Centro de Estudios Sociales de Chiloé, el CECH, haciendo diversos estudios sobre nuestra sociedad del archipiélago. Con él vamos a hablar acerca de la soberanía de este territorio, de este maritorio, de cómo Chiloé puede ingresar en este nuevo proceso de la Constitución y de una nueva fuerza política que se está gestando, Movimiento Territorial Archipiélago Soberano. De ello hablaremos con Eduardo Mondaca. Ustedes ya saben, pasen adelante, sienten caloren, aquí comienza Sin Postal Chiloé. Desde las alturas de Nalhuitá, aquí comuna de Chonchi, voy a partir con una cita de un autor que yo sé que le gusta mucho a Eduardo Mondaca, con quien vamos a conversar, y ustedes ya lo van a ver allí cuando se abra el plano, del poeta chilote Sergio Mancilla, a propósito de una presentación que tuvo hace unos años, donde la interrogante era cuál es el lugar que ocupan hoy la mitología, los mitos en Chiloé. Y él explicaba lo siguiente. Dice, hemos sido testigos de la mutación de una antigua naturaleza proveedora de alimentos para la subsistencia comunitaria hacia la condición de recurso natural disponible para la producción industrial de productos marinos para la exportación. Este hecho ha despojado al habitante chilote común de su espacio autosustentable y lo ha vuelto un sujeto que crecientemente vive de la venta de su fuerza de trabajo, no ya de lo que antes le proveía su mar y su tierra. Si se vive no del mar, sino del sueldo que recibe de una empresa que se ha hecho del mar un espacio comercial privatizado, en realidad no hay muchas razones para mantener afectos y cuidados sobre lo que ya no le es propio. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Vane. Hola, Dani, ahí tras la cámara. Gracias a ambas por la invitación a estas instancias que son súper necesarias. Es súper necesario que conversemos estos temas, así que gracias por mantenerlas vivas como espacios, como instancias para que podamos generar este tipo de reflexiones. Oye, ya, pues vámonos de lleno a la conversación a propósito de esta cita que hacíamos allí de Sergio Mancilla. Según tus estudios y análisis que ha hecho Eduardo en diferentes trabajos, ¿qué es lo que ha ganado o ha perdido Chiloé siendo parte de este Chile? Un poco cuál es el estado cuál es el trato que el Estado chileno ha dado a Chiloé. Mira, a mí personalmente yo considero que el trato histórico que Chiloé ha recibido de Chile es un trato colonial interno. Chiloé fue y ha sido la primera colonia interna de este país, de Chile. Y hablo de trato colonial interno porque se da al interior del mismo Estado, ¿ya? Se anexa Chiloé, recordemos, en 1826 como una colonia interna, como un subterritorio, con dos particularidades específicas para el Estado chileno. Y esas dos particularidades específicas tienen que ver con que se anexa un territorio primero de indios, pero de indios enemigos, ¿ya? Y eso genera una serie de efectos en el trato histórico que podemos ir conversando durante la entrevista. Supongamos qué trascendencia tiene de que este territorio tenga más de 6.000 años de habitar indígena para recibir un trato específico de parte del Estado chileno. Tiene una trascendencia que tiene que ver con, les hago recuerdo de un debate que hubo en Valladolid en 1550, en primera etapa de colonización y expansión del Imperio Español, donde por un lado estaba Bartolomé de las Casas, por otro lado estaba Ginés de Sepúlveda, y que era lo que se discutía ahí, era, bueno, ¿qué son estos indios que estamos subyugando, que estamos esclavizando, que estamos explotando? ¿Son humanos? ¿Son bestias? ¿Son semibestias? ¿Tienen alma? ¿No tienen alma? ¿Ya?
uno puede contextualizar todo lo que quiera ese tipo de discusiones, ¿ya? Pero lo que no puede hacer es no dejar de considerar de que son cuestiones que van configurando un imaginario colonial, racista, de ver el mundo, de ver y ordenar el mundo y de posicionar a blancos, europeos, anglos, rubios que dominan e indios y negros o mestizos que son dominados, ¿ya? Ese es la configuración o el imaginario colonial de ordenar el mundo. Y eso no terminó con los imperios coloniales, sino que fueron adaptados por los nuevos estados independientes y reproducidos y profundizados por los mismos. Por eso en 1826 se anexa a este territorio como un territorio indígena primero, pero además como un territorio indígena enemigo, traicionero. ¿Por qué? Porque en 1810, ¿cierto? Famoso año, Chiloé llevaba 243 años de vinculación con el Imperio Español, más de lo que hoy día lleva al interior del Estado chileno. Relación allí con el virreinato del Perú. Claro, y además en la última etapa estaba siendo tratado como un territorio estratégico, ¿cierto? Para el virreinato y para el imperio completo, por eso se habían alcanzado, entre comillas, mejores relaciones entre chilotes y españoles. Entonces eso con 243 años de relación. Y aparece Chile. Pucha, de nuevo, empezar todo de nuevo. Imagino que dirían por ese tiempo los chilotes. Diablo conocido que, claro. que diablo por conocer. Entonces se suman al bando imperial, invaden Chile en 1813, ganan en Concepción, ganan en Chillán, 1814, desastre de Rancagua, ¿cierto? 1818 finalmente se independiza Chile. Chiloé se resiste a la anexión, se repliega y resiste a esa anexión desde acá, desde el territorio. 1820 expulsan a Lord Cochrane en Ancud, en Awi. 1824 Freire es derrotado acá en Dalcahue, en Mocopulli. 1826 se anexa. Insisto, como un territorio de indios enemigos, traicioneros que había que tratar como tal. Gobernadores militares llegan al archipiélago y durante todo el siglo XIX se empieza a ejecutar ese trato colonial interno, que es real, que es concreto, que no es en términos academicistas, en términos teóricos, y lo concreto tiene que ver con cuestiones específicas, como que casi todo el siglo XIX gran parte de los habitantes del archipiélago fueron esclavizados a través de las guardias cívicas estatales, esclavizados por el Estado chileno, recibiendo y ejecutando ese trato colonial, ¿ya? Obligados sin paga alguna a hacer zanjas, a hacer caminos, a reparar puentes y a morir en situaciones estatales de trabajo forzado. Fines del siglo XIX, ¿cierto? Donde el dinero empieza a ser más necesario y aquí no había forma ninguna de acceder a eso. El chilote es empujado a migrar a la Patagonia, ¿cierto? Chilena y argentina. Por eso igual tenemos tantos familiares, todos los chilotes allá. Sí, pues, en el sur, sí, más al sur. Más de 30 primos creo que yo tengo, y primos y primas allá. Aquí y allá. Ushuaia, Comodoro, San Julián, ¿cierto? Nos enorgullece tener parientes en Punta Arenas y en el otro lado. Pero poco a poco se fue evidenciando de que el pueblo que migraba era también un pueblo de indios enemigos. El imaginario estatal chileno se empezó a replicar en el Estado también argentino. Y esta idea de flojos también, yo creo que... Flojos por naturaleza, claro. ¿Cierto? Borrachos por naturaleza, casi biologizando una condición para los chilotes que al final en realidad era un imaginario impuesto. Entonces, claro, se empiezan a dar situaciones donde se evidencia de que ese imaginario y ese trato colonial interno impuesto sobre nosotros también tiene repercusiones en otros lados de la geografía. 1906, 209 chilotes abandonados y envenenados en la desembocadura del río Báquer. 1921, los chilotes de la Patagonia rebelde, situación
abandonados, fusilados al otro lado de la cordillera y no siendo ni siquiera reclamados por el Estado chileno. Y a falta de Estado, buenas eran las mingas en este territorio, buenos eran los medanes, bueno era el organizarnos y ayudarnos, cooperarnos entre nosotros mismos. Y cuando el Estado se hace presente, ya 1970, 1980, llega la industria salmonera, ¿cierto? Y se da a mi parecer, una recolonización, porque Chiloé para el Estado chileno y para el mercado aparece ya no como un territorio no explotable, sino absolutamente explotable, y donde además se puede reejecutar y reprofundizar ese trato colonial interno. Entonces, claro, se recibe con los brazos abiertos en este territorio a la industria salmonera, porque era un territorio abandonado económicamente, pero ¿a qué costos? ¿Cierto? Entonces, hoy en día yo creo, para ir terminando la pregunta, me estoy alargando mucho, hoy en día yo creo que todos esos costos y todos esos nudos de nuestra memoria histórica se hacen mucho más presentes, y se da un rebrote soberano, es decir, una necesidad y una convicción colectiva en este territorio de que tenemos el derecho y la capacidad de decidir por nuestra memoria, por nuestro presente, por nuestro futuro, y que es algo que se nos ha negado a través de este trato histórico, pero que hoy en día, el mayo del 2016 fue un grito soberano, ¿cierto? Tenemos que saber canalizar. Eduardo, estábamos comentando allí en la pregunta anterior acerca de que este Chiloé fue anexado, ¿cierto?, en 1826 y entra bajo toda una estructura de un país que ya está formado. Hoy en día estamos en un nuevo proceso de construir, ¿cierto?, una nueva constitución. ¿Cómo Chiloé se prepara para este proceso? ¿Cómo Chiloé puede tomar parte en este proceso constituyente? Sí, mira, el tema constituyente es un temón. Primero yo creo que hay que empezar con algunas definiciones. Para la gente que nos está escuchando, una constitución no es solamente un texto jurídico repleto de artículos, ¿ya? Por eso no se llama constitución jurídica, sino que se llama constitución política, ¿cierto? Y en ese sentido cabe de cajón una pregunta. Bueno, ¿qué constituye una constitución? ¿Ya? Una constitución constituye la política de una sociedad determinada. Constituye en este caso la forma de los poderes del Estado o de esa sociedad, la manera en que se crean las leyes, cuáles son nuestros derechos y nuestras garantías como habitantes de esa sociedad determinada o de ese país determinado, ¿ya? En otras palabras, la Constitución o una constitución es una decisión fundamental respecto a cómo se organiza la política en esa sociedad, en ese país. Y esa decisión fundamental puede ser arbitraria o democrática, Claro. ¿ya? Hoy en día, esa decisión fundamental de cómo se organiza la política en nuestro país se tiene conciencia de que ha sido arbitraria, de que 3 o 4 personas, ¿cierto?, fueron los que generaron y redactaron esta decisión fundamental y nos las impusieron a todos. Y es justamente eso lo que hoy en día está haciendo agua por todas partes. ¿Ya? Hay una crisis terminal de esa manera de organizar la política en este país, ¿ya? Y por eso se explican no solamente este último estallido social a partir del 18 de octubre, que además estamos a poco, sino que también cómo los diferentes territorios, supongamos el mayo del 2016, Quinteros, Puchuncaví, Punta Arenas, Aysén, diferentes territorios fueron evidenciando esa crisis terminal de la forma de organizar la política en este país antes del estallido social. A mi parecer, esta crisis terminal y este momento constituyente tiene que ver con 3 dimensiones fundamentales. Primero, una indignación generalizada frente al abuso, ¿ya? Generalizada y movilizada frente al abuso. Abuso que está en todas partes, el AFP,
en las ISAPRE, en las farmacias, que está en las clases de ética para los ricos, o los perdonazos como a Martincito Larraín, ¿cierto? Y cárcel para la persona que vende CDs pirateados en la calle. Según, bueno, esa indignación generalizada y movilizada frente al abuso. Segundo, la conciencia también generalizada de que las reglas del juego político, las reglas del juego económico y las reglas del juego jurídico no son justas, ¿ya? De que siempre hay un pequeño sector que termina ganando y siempre una mayoría que termina perdiendo. Y tercero, una dimensión de que la manera de organizar la política en este país está institucional y constitucionalmente diseñada para que justamente no puedan canalizarse las demandas y algunas soluciones transformacionales urgentes que son necesarias. No hay capacidad para que este sistema político las pueda procesar, porque está constitucionalmente diseñado para no procesarlas. Es decir, vemos cómo son miles los que protestan frente a las FP y no pasa nada. Lo mismo en educación, lo mismo en salud, lo mismo frente al centralismo. Es decir, años y años y años que los territorios dicen, bueno, ¿por qué no podemos decidir en nuestros territorios? Porque en realidad esa forma de organización política a nivel nacional no permite, está constitucionalmente ordenado así. Por eso es tan importante cambiar esta constitución. Y respecto a cómo podríamos enfrentar este momento constituyente desde el archipiélago de Chiloé, primero marcando apruebo y convención constitucional para el plebiscito, ¿ya? Pero también siendo muy conscientes de que la convención constitucional no es la panacea representativa para este territorio, ni para todos los territorios. Es un avance, ¿ya? Es un avance, pero tenemos que seguir organizados, tenemos que seguir movilizados y tenemos que seguir siendo estratégicos y astutos para poder ampliar la representatividad de esa convención constitucional. Y a mi parecer, en términos precisos, ¿cómo se podría avanzar desde Chiloé para aumentar la representatividad de esa convención constitucional? Es exigiendo de manera organizada y de manera transversal que Chiloé sea declarado distrito para la elección de delegados constituyentes. Recordemos que esa convención constitucional, los integrantes se van a elegir a través del mismo mecanismo que los diputados, es decir, a través de distritos, ¿ya? Nosotros somos parte del distrito 26, aquí se eligen 5 diputados, por tanto se van a elegir 5 representantes para esta convención constitucional, pero solo Puerto Montt tiene más electores que las 10 comunas del archipiélago de Chiloé. Entonces gran parte de esos 5 representantes o constituyentes van a ser continentales de Puerto Montt, ¿ya? Y la representatividad insular en la constituyente va a estar en jaque. Entonces deberíamos exigir de aquí a enero, más o menos aprox, que a mi parecer yo creo que va a ser por ahí donde se van a cortar las reformas a cómo se va a organizar la convención constitucional, exigir que Chiloé sea declarado como otro distrito, un distrito insular. Son 28 distritos los actuales, bueno, serían 29 distritos, habría un distrito insular y se aseguraría la representatividad de esos delegados, o al menos tendríamos mayor control de sus programas, ¿cierto? De los objetivos, de lo que van a ir a disputar a la Asamblea o Convención Constitucional. Para mí, creo que estratégicamente ese sería un avance para el archipiélago frente a este momento constituyente. Oye, se nos viene aquí el agüita, la eterna lluvia chilota, y esta lluvia, me cuenta, el viento también, se dice por ahí, que se está gestando, se está formando un nuevo movimiento político, Chiloé Soberano. ¿Tú tienes alguna idea de esto? ¿De qué se trata? Si nos puedes contar. Sí, mira, un alcance. El movimiento se llama Movimiento Territorial Archipiélago Soberano. Quisimos reivindicar
el concepto y el nombre de archipiélago. Generalmente siempre se identifica a Chiloé como la isla de Chiloé o la isla grande de Chiloé. Incluso por los mismos habitantes de la isla grande, a veces como que en términos discursivos se deja el archipiélago de lado, y somos más de 40 islas habitadas, así que el movimiento toma y reivindica el nombre archipiélago y reivindica también el nombre de soberano, ¿ya? Este es un movimiento que ha estado en formación durante estos meses de pandemia. Ha sido complicado, llevamos muchas reuniones, cada vez se suma más gente, y el día lunes vamos a tener el punto de prensa. Ahora estamos teniendo las últimas reuniones ahí por la sombra, ¿cierto? Pero el día lunes 19, este lunes, ya se va a organizar, vamos a organizar un punto de prensa, y ahí de manera más acabada, más precisa, vamos a evidenciar cuáles son los objetivos y el por qué. Pero si Ya, podemos pero adelantar sí, ahora por algo, favor, no nos dejes con las ganas. si podemos adelantar algo ahora, tiene que ver con recuperar justamente la soberanía del archipiélago, y en términos políticos, porque consideramos que Chiloé, como te comentaba al principio, está viviendo un despertar súper intenso durante estos últimos años, especialmente desde el 2013. Con el levantamiento de Quillón, ¿cierto?, por el derecho humano e insular a la salud, ¿cierto?, que después se expandieron esas movilizaciones en torno a la salud también por las 10 comunas del archipiélago. Después eso mutó un poco a asambleas, no solamente por cuestiones de política pública en torno a la salud, sino que asambleas que tenían objetivos ya de defensa o demandas o construcción territorial. Luego se dio la politización de un sector del pueblo mapuche huilliche. Llegamos al 2015 con las protestas grandes protestas frente a la imposición del puente sobre el canal de Chacao, y la imposición de varios megaproyectos que venían a destruir el parte del territorio, y también a destruir las relaciones sociales y comunitarias de ciertos sectores del archipiélago. Se hace evidente la imposición de un modelo extractivista, ¿cierto?, por todo el archipiélago, y se hace consciente también la necesidad de estar movilizados. Y por eso aparece también el mayo del 2016, que a través de ocupar, ¿cierto?, nuestro mar como un vertedero salmonero industrial, ¿cierto?, fue la gota que rebalsó el vaso para el habitante insular. Y bueno, teníamos la movilización generalizada del archipiélago, 200 kilómetros de barricada, ¿cierto?, las 10 comunas movilizadas frente a este centralismo e indolencia estatal frente a los impactos de una industria determinada en Chiloé, y también a la falta de diversificación económica de nuestro territorio y volvernos dependientes de esta industria. Pero no se consiguió mucho en términos políticos e institucionales. Entonces yo creo que esa es la pata que falta, ¿ya? Y es también el desafío que venimos conversando en este movimiento, es decir, de qué manera podemos calibrar una lucha política por fuera del Estado, como se está haciendo ahora, a través de movilizaciones, a través de procesos territoriales y comunitarios que se han venido levantando en el archipiélago, pero también una disputa al interior de las instituciones del Estado, ¿ya? Porque claro, la soberanía en términos conceptuales es el equilibrio entre la voluntad consensuada de vida de un territorio, de una sociedad determinada, en este caso una sociedad insular, es decir, ese espacio, esos lugares, esos tiempos que defendemos como territorio, pero también que eso tenga una expresión en la institucionalidad, ¿ya? Que se vuelvan políticas públicas pertinentes y adecuadas para esa voluntad de vida territorial. Es decir, en términos más concretos, que supongamos
la educación en Chiloé sea una educación chilota, soberana e insular, que las mallas curriculares tengan contenidos de nuestra memoria, de nuestro presente y de nuestros horizontes como territorio, que la salud también sea pertinente al territorio, que podamos avanzar un ordenamiento territorial que nos permita ordenar la casa, ¿cierto? Y así una serie de políticas públicas que no necesariamente se pueden disputar de buena manera solamente por fuera del terreno estratégico del Estado. Tenemos que ser capaces de calibrar estos dos mundos. Y creo que tenemos todo el derecho y todas las capacidades, ¿ya? Y eso finalmente la soberanía en un sentido profundo, en un sentido potente, es decir, de qué manera la institucionalidad, en este caso institucionalidad estatal, que se posiciona sobre este territorio, es expresión de lo que ese territorio quiere. Quiere tanto para la lectura de su pasado como para su presente y para los horizontes futuros. Así que ese va a ser bueno, en términos muy generales, el desafío del movimiento Archipiélago Soberano, y los invito para que el día lunes, bueno, a través de redes sociales y a través de diferentes medios vamos a publicitar, la hora, ¿cierto? Imagino yo, y por qué medios se va a dar a conocer. Claro, y todo eso, sí, eso, que puedan escucharnos, ha sido, enterarse de este proceso, ha sido un proceso súper complejo de levantar en pandemia. Pero si pudimos levantarlo en pandemia es porque más adelante también las cosas van a ser un poco más fáciles y ya... Seguro, cuando vamos a juntarnos más en verbal, como decían los antiguos. Sí. Así que... Los invitados entonces eso. este lunes, expectantes allí a ver la presentación de lo que es este nuevo movimiento Archipiélago Soberano. Hora, lugar, por redes sociales, ¿no? Pronto. Por redes sociales aún no está definido, así que atentos nomás. Atentos. Y Eduardo, muchas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado, por entregarnos tanta reflexión, tantas luces de cómo podemos seguir avanzando aquí en nuestro querido archipiélago de Chiloé, esta casa que tanto queremos, que tanto amamos, añoramos y que, como dices tú, hay que ordenarla. No, gracias a ti, hermana chonchina, huincana. Estamos aquí en nuestro territorio. Sí, absolutamente. Gracias a Dani, igual ahí tras la cámara. A ambas, súper lindo que se den estas instancias. Ya, pues muchas gracias, y mañana es domingo, vamos a estar allí con todo lo que va a ser una celebración más, ¿no? No sé si celebración, ¿cómo se llama? Conmemoración de esta nueva independencia de Chile, ¿no? Ese 18 de octubre. Así es. Perfecto. Domingo 18 vamos a estar con la conmemoración, y el lunes ustedes ya saben, allí por redes sociales ver la presentación de lo que es este nuevo movimiento del Archipiélago Soberano. Que estén muy bien, nos vemos pronto en otro capítulo de Sin Postal Chiloé.